Pero bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, profe. Es un tubo, músculo membranoso, ¿sí? Que se extiende hasta el estómago y tiene anatómicamente tres porciones. Una porción vertical, que es la porción pequeña, la porción torácica, que es la más extensa, y la más pequeña de las dos donde se junta el estómago. También el esófago se comporta como un espacio virtual, dado que las paredes de este se encuentran atravesadas unas de otras y solamente se abren cuando luego el alimenticio pasa del esófago hacia el estómago. El esófago está formado por músculos maritarios, estriados en sus tercios proximales y por músculos lisos maritarios en los dos tercios distales. ¿Sí? Bueno, el primer padecimiento se llama y esta es una afección en la que los contenidos estomacales se alimentan del alimento, se revuelven desde el estómago hacia el esófago, causando irritación, acidez y síntomas de este momento. Resulta que el alimento no es que es masticado, es revuelto por la saliva. Al deglutirse llega al estómago y el estómago se convierte en un alto contenido de ácido, una característica de nueva textura. Pero el estómago tiene los mecanismos de defensa que le permiten poder convivir con estos elementos. Pero resulta que el esófago, donde puede llegar a esa zona, pues no tienen estos mecanismos de defensa. Y si el contenido del estómago se crece, pues va a provocar ¿cuáles son los mecanismos, los factores de riesgo, perdón, para este tipo de problema? El consumo excesivo de alcohol, la hernia hiatal, todo el mundo conoce. No. Bueno, les comento, en el diafragma hay un agujero a través del cual pasa el azúcar hacia el abdomen, este agujero se llama hiato esofágico. La palabra hiato significa agujero,
¿sí? Cuando ese hiato esofágico está muy amplio, el estómago se eleva hacia arriba. Esto constituye una hernia. Y a tal, ¿cuándo va a ocurrir eso? Pues en los pacientes que tienen una obesidad importante, dado que su tórax se va a hacer más ancho y su tronco se va a hacer más ancho. Esto hace que el hiato esofágico sea avanzado. En el embarazo ocurre esto, en la esclerodermia, que es una enfermedad reumática de efectos crónicos, y el tabaquismo también, como vamos a ver un poquito más adelante, contribuye al riesgo de padecer enfermedad crónica. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que los mecanismos involucrados en la patogenia de la enfermedad pues son estos que vemos aquí. El primero de ellos, las siglas corresponden a relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Si el esfínter esofágico inferior siempre está observado que solamente debiera abrirse cuando pasa el monto del piso del esófago. Así es. Cuando se relaja y abre, no está ocurriendo esto, pues esto favorece las alteraciones en la presión esofágica que se encuentran diagnosticadas en los ritmos del esófago del estómago. También puede provocar reflujo gastroesofágico. Ahorita vamos a ver algunas de las cuestiones que provocan en esta presión. Básica, que es lo que platicamos ya de la academia. Nosotros los espacios entre las comunidades estamos produciendo saliva y tenemos la necesidad de reducir esa saliva y también estamos descubriendo los estudios de la persona con la que estamos platicando. ¿Sí? Esta reducción de la saliva representa una ventaja porque esa saliva es decir, los gases de cerdo. El vaciamiento gástrico retrasado al reflujo gastroesofágico. Si el túnel no se abre a parte de esto para y los factores el primer cuadro verde. Sí, es relajaciones transitorias breves. ¿Qué es lo que va a alterar los mecanismos de defensa del esófago? Tenemos que el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Algunos alcaloides, como la nicotina del tabaco, la cafeína del café y la clorofila del chocolate, todas esas sustancias químicas de la familia de los alcaloides que están emparentados entre sí y que dan problemas en este sentido, ¿no? La secreción excesiva de colecistotonina. Ustedes saben, decir lo que es la colecistotonina. Bien, En el intestino delgado, ¿no? en el intestino delgado, efectivamente, en el
Respuesta A. Sirve para. Es en respuesta de la presencia de Presencia de grasas. Sí. La presencia de grasas en el intestino hace que las células de las frutas del hígado se someten a esta orden de esta contracción de la vesícula. La respuesta de la vesícula determina de quinesis, es la que mueve la vesícula biliar para vaciar la temperatura biliar y pancreático para que se puedan las grasas, entre otras cosas. También tiene que ver el volumen, la cantidad y el contenido. Y la cantidad de ácido, la cantidad de toxina y de sales minerales que contenga. Por otro lado, están los factores defensivos. Cuando se descubiertos, primero la barrera que está formada por el esfínter esofágico inferior y todos los elementos que conforman el organismo esofágico. El alargamiento esofágico de saliva y los periodos interfalangiales y la resistencia de la mucosa esofágica. ¿Qué es lo que da la resistencia? Estos factores, los preepiteliales, el moco que se secreta en el esófago, que se tienen que ayudar a las funciones de tipo de comunicación, también pasar a los epiteliales, que son las células el contenido gástrico más allá de la mucosa, y el resultado de estas células, que son los factores epiteliales, que dependen primordialmente de un flujo sanguíneo adecuado hacia el expulso gástrico. Los síntomas que va a presentar un paciente con reflujo gastroesofágico, los más frecuentes son particularmente descendiente de alimentos y autónomos, detrás del estómago, debido básicamente a la inflamación de la mucosa gástrica. ¿Sí? También el paciente va a sentir dolor, acidez o dolor, dolor asqueroso debajo del esternón. Y este dolor aumenta la chance, aumenta el cuerpo y por lo tanto es más probable que durante la noche. Es un dolor que se debe a la alimentación de la grasa, leche, vinos, y además el paciente refiere náuseas después de comer. Los otros daños comunes, principalmente son los molestos, pues es tener una recuperación contenido gástrico hasta la boca, la presencia de todos los problemas para saber se puede tiene que cerrarse intestinalmente y algo del contenido puede pasar hacia la garganta, provocando tos, sibilancias, disnea. También puede haber disfagia o neurofagia. Esto es dificultad, pero también dolor. Se puede despertar el tipo y por inflamación de la raíz. El diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico que depende de los síntomas. ¿Sí? Se impone aquí en esta situación la búsqueda de anticuerpos contra el carácter clínico.
En la próxima clase vamos a hablar un poquito más abundantemente de este. La serie más relativamente económico, sencillo, poco agresivo y de relaciones solamente sí, no pasa nada. Pero si es un día al paciente para corregir la para realizar. Este se nos permite medidas científicos en eliminar Ay, gracias. Igual controlar la ingesta de alimentos de origen animal o nuestro aporte de grasas, ¿no? O sea, de moderado a alto, controlar esos alimentos. Ok, bueno, pues les complemento. Vale la pena recomendar al paciente que haga su inglés después, que no se vaya a ajustar inmediatamente después de haber cenado y que además las células sean evitar que el paciente, recomendando que evite utilizar papas puedan favorecer el estómago. Si el paciente tiene sobrepeso, su peso corporal, esto tratar de intensidad, sí, obviamente café, refrescos, carne, grasas, todo pequeño de la colesterol. Posición de la cama, es un asunto que es importante. Vale la pena aquí recomendar al paciente que llegue ligeramente de las camas de repetición de su cama, un par de pequeños en las patas de la cama, aumentan estos centímetros de longitud de estas y generan unos ángulos de aproximadamente 10 grados que ayudan a evitar si es más cómodo de 4 almohadas. También la posición del dormir es importante. Si el paciente descansa sobre su lado izquierdo, es como va a quedar abajo y después va a pasar bien. Si no es en el lado contrario, es como va a quedar arriba y es un poco más abajo. Y esto obviamente va a favorecer. Medicamentos. Los inhibidores de la son uno de estos casos y los procinéticos como la metoclopramida, la cimetapina, la clomipina, pues resulta que la última alternativa es la y aquí un mensaje de un amigo para que se pongan pilas. ¿Alguna duda con respecto de la enfermedad por el grupo mesoesopágico? En la última solución sobre la cirugía, ¿cómo se esta cirugía y qué cambios hay en La cirugía se llama fundificatura gástrica. Desgraciadamente, ahorita no
hacer la nueva en ese sentido, se trata de hacer una palabra al esófago parte de las partes superiores y esto aumenta la definición de su parte inferior. De esta manera se propuesta. ¿Alguna más? Profe, ¿podrías explicar cómo influye el tabaquismo? El tabaquismo, la nicotina, la cafeína y la cafeína, el tabaco, el café, el chocolate, disminuye la resistencia del estilo y eso favorece el mecanismo vascular. Ok, gracias. Ok, el segundo padecimiento se llama estenosis esofágica. Y este es un estreñimiento del esófago que se da por el daño repetido al epitelio del esófago, generalmente por el reflujo gastroesofágico. Esto, dado que el epitelio esofágico, las cicatrizaciones repetidas van a hacer que el esófago se une al tejido fibroso, le provoca rigidez, el estrechamiento, y esto va a provocar la disfagia. ¿Sí? Aquí vemos una serie de esófagos, vemos el diámetro del esófago de arriba a abajo, y aquí en la parte central tenemos una estenosis esofágica. Las causas de la estenosis esofágica pueden ser varias, pero la prioridad más frecuente es el reflujo gastroesofágico. Lesiones producidas por un microscopio, ¿sí? Realizan una no experto en esto, pues me puede provocar una lesión ahí. Las ondas nasogástricas, una sonda nasogástrica no puede permanecer más de 15 días ahí instalada, porque el contacto de látex puede provocar una inflamación estenosis. En caso de si un paciente ingiere algún ácido, pues esto le puede provocar este tipo de problemas. Y los tratamientos de varices esofágicas, los pacientes con cirrosis desarrollan varices y se intentan en ocasiones tratamientos para esclerosar y esto genera problemas en el esófago. Los síntomas que va a presentar el paciente con cirrosis esofágica son disfagia de la esofagia, pérdida de peso involuntaria porque no puede pasar los alimentos hacia el estómago y va a haber rectificación de los alimentos, pero el principio de la estenosis lo cual diferencia de un vómito o de un reflujo gastroesofágico, porque en este caso el alimento, como no es dado al estómago, pues no tiene sabor ácido. Para el tratamiento se utiliza la dilatación del esófago. Los dilatadores son piezas de plástico rígido o de metal que van de más de 90 veces gruesa y se pasan a través del esófago para dilatarlo. Desgraciadamente, este tipo de tratamientos no se van a encontrar y el resultado es bastante. El tercer padecimiento que vamos a realizar se llama esófago de barro. Y esta es una enfermedad que se adquiere generalmente, no generalmente, porque no siempre, ahorita vamos a tratar por un reflujo de mucho tiempo, ¿sí? Que va a hacer que la mucosa esofágica se reemplace por una mucosa metaplásica. Esta mucosa metaplásica puede ser el paso inicial para un cáncer de esófago. Esta es la importancia que tiene el diagnóstico del lúpulo de esófago. Decimos que las células del esófago
familiares, generalmente por pero la causa se desconoce porque hay personas que tienen el diagnóstico en esos casos lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí en la foto podemos observar una mucosa esofágica rosa clara y la mucosa metaplásica, ¿sí? Que constituye el esófago de Barrett. Los síntomas de metaplasia per se no provocan la evolución de los pacientes con pacientes que tienen conflicto de se regeneraron con los síntomas de de tal suerte que los pacientes que no tienen los grupos de trabajo se sienten más difícil poderlos detectar. Los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico sintomática, en ellos la esofagititis erosiva es un factor de riesgo para el esófago elevado y el evento de riesgo de cáncer hasta 5 veces en el segmento de los pacientes así jóvenes. Por lo tanto, nos debe quedar bien claro que un paciente que tiene diagnóstico de esófago elevado es un paciente que tiene un alto riesgo de desarrollar un cáncer de esófago, por lo que requiere un seguimiento cuidadoso que permita detectar de manera las células precancerosas y evitar llegar cuando el paciente tiene un los factores de riesgo para el esófago de Barrett pues son básicamente tener pacientes con baja crónica y altísimo de ácido con un periodo de valor de 10 años. Los pacientes de grasa blanca tienen más riesgo que los pacientes de desarrollar esófago de Barrett y generalmente este padecimiento afecta más a adultos mayores. Yo he conocido pacientes bastante jóvenes con estos. Nos quedan 10 minutitos que son justos para poder terminar con el tema. Los pacientes con esófago implica 3 situaciones principales. Si el paciente tiene un dolor y sabemos que eso está provocando el esófago de Barrett, pues hay que tratar de una medida se tiene que algunos en el uso de vigilancia endoscópica y se detecta displasia. Si es un trabajo jugado, es un movimiento de y si es de alto grado, más agresivo. Y por último, la falacia se produce básicamente por 2 situaciones. Uno, el esófago pierde la capacidad de tener contracciones por estado. Y segundo, el esófago pierde la capacidad de realizar y entonces, pues esto va a dificultar a veces para poder pasar de ustedes se acuerdan de sus clases de sistema digestivo, o sea, que existen 2 plexos autónomos que son los que llevan todo el proceso digestivo. El plexo miotérico verbal, que se ocupa de todos los movimientos de todo
digestivo y el plexo submucoso de Meissner, que controla todas las funciones, tanto de moco, medicina, digestivo, controlando aquí se dan las transformaciones progresivas en la sociedad hispánica, enlatándose y produciendo esto que vemos aquí en los dos, que es una además evita que se pueda relajar su parte. Esto se puede producir a cualquier edad, en 60 años, encontramos la adolescencia y por igual en ambos sexos. Las causas de la calasia pueden ser un cáncer de esófago, un cáncer de la parte superior del estómago, en las infecciones de los órganos. También puede ocurrir la calasia por causas menores y por causas absolutas. Y finalmente, también la enfermedad de Chagas, que es esta enfermedad transmitida por que se supone y que infesta al paciente de un parásito que se llama ese parásito provoca la destrucción de las células neuronales los síntomas y signos de acalasia, el comienzo de la enfermedad es una progresión gradual que va de meses a años y que tiene la disfagia síntoma principal. Uno de cada 3 pacientes presentan identificaciones con episodios precoz e incluso se llegan a tener también puede haber manifestaciones espontáneas durante la comida para acostarse. Y aunque estas recomendaciones pueden confundirse con vómitos, les pasa igual que le ocurre a quienes no se separan, que estas recomendaciones no han llegado al estómago, no quieren resolverse. No prometo bien. No. Bueno, esta pregunta hacer que el paciente se pueda alimentar de forma correcta. La estenosis esofágica procede en pasar a través de los son piezas que se pasan bajo anestesia, se pasan bajo las estenosis, los focos se pasan bajo las estenosis para alimentar esa estenosis. Y las piezas hay un kit completo de estos dilatadores que van de más de abajo al esfuerzo y se van metiendo hasta que se forza el esófago a alimentarse. Desgraciadamente, muchas veces el esófago se vuelve expulsar un tiempo después. Una segunda veces se hacen las cosas. Se pueden quitar las cosas para alimentar al paciente.
¿Algo más? Jóvenes, yo espero espero que no sea así, pero cuídense mucho y estamos pendientes. Estamos no, profe. Ok. Entonces, vamos Luego. Ese profe. Gracias.